Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona muchísimo, Anne Derzel. Y no solo vamos a hablar de ella, sino que vamos a explorar las razones por las que personalmente confío plenamente en ella. ¿Por qué digo esto? Bueno, Anne es mucho más que una cara bonita y un personaje de telenovela exitoso. Es una persona que ha demostrado una resiliencia, una autenticidad y un compromiso que me inspiran muchísimo, y creo que les va a sorprender la profundidad de mi admiración. Así que prepárense porque hoy vamos a desglosar por qué Anne Derzel se ha ganado mi confianza y estoy segura, la de muchos de ustedes también. Vamos a analizar su carrera, su vida personal, su activismo y sobre todo, su esencia. Y antes de que empecemos a sumergirnos en todo esto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Anne Derzel. Primero quiero hablarles de su carrera profesional, y es que desde que la vi por primera vez en la televisión, noté algo especial en ella. No solo su belleza, que es innegable, sino también su capacidad para transmitir emociones. Anne no es solo una actriz que recita guiones, es una intérprete que se mete en la piel de sus personajes, los vive y los hace sentir reales. Su debut en C con Cedilla LGN Dersane Universitede fue el comienzo de algo grande, pero fue con Gunesingslar donde realmente comenzó a brillar. Ahí pudimos ver su talento en su máxima expresión, demostrando que tenía el potencial para convertirse en una estrella. Y vaya que lo logró. Luego llegó a Sklavtan an la Maz, una serie que conquistó corazones en todo el mundo y la catapultó a la fama internacional. Ahí no solo demostró su talento actoral, sino también su química con sus coprotagonistas. Pero lo que más me gusta de la trayectoria de Anne es su constante evolución. No se ha quedado estancada en papeles similares. Ha buscado nuevos desafíos, ha experimentado con diferentes géneros y ha demostrado su versatilidad. La vimos en Alka, en Senkalkapm, en Bambas Kaviri, y en cada uno de estos proyectos nos ha mostrado una faceta diferente de su talento. Se nota que no solo se preocupa por la fama, sino por crecer como profesional y explorar su arte. No puedo hablar de su carrera sin mencionar Senkalkapm. Esta serie no solo fue un éxito arrollador, sino que también consolidó a Anne como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía y del mundo. Su interpretación de Eda YLDZ fue simplemente magistral. Logró que empatizáramos con ella, que riéramos con ella, que sufriéramos con ella. Y lo mejor de todo es que no se limitó a su actuación, sino que también participó en la promoción de la serie, en las entrevistas, en las redes sociales, demostrando su compromiso total con el proyecto. Anne es una persona que trabaja duro, que se prepara a conciencia para cada papel, que se esfuerza por dar lo mejor de sí misma. Y eso, para mí, es un signo de profesionalismo y de respeto por su trabajo y por el público. Se nota que no se conforma con ser simplemente famosa, sino que busca la excelencia en cada proyecto. Y esa dedicación es algo que realmente admiro y respeto. Pasemos ahora a hablar de su vida personal, y es que creo que este es un aspecto fundamental para entender por qué confío tanto en Anne. Es muy difícil no ser influenciado por la vida personal de una figura pública, y en el caso de Anne, la forma en que ha manejado su vida privada ha sido un ejemplo de discreción, de elegancia y de autenticidad. Ella ha sido muy cuidadosa con su privacidad, evitando exponerse demasiado y protegiendo a sus seres queridos. A pesar de ser una figura pública, ha logrado mantener una distancia prudencial con los medios, y eso demuestra su inteligencia y su madurez. No se ha dejado arrastrar por los escándalos ni por los rumores, y siempre ha priorizado su bienestar y el de su familia. Además, Anne siempre ha demostrado ser una persona muy cercana a su familia. Es conocida su relación con su hermana Gamze, con quien comparte una relación muy especial y de mucho apoyo. Siempre se ha mostrado muy unida a su madre y a su padre, y eso demuestra sus valores y su arraigo familiar. Verla en eventos con su familia, o compartiendo momentos especiales en redes sociales, revela un lado humano y sensible que me encanta. Un aspecto que también admiro mucho de Anne es su forma de afrontar la adversidad. En su vida personal, ha enfrentado momentos difíciles, como la pérdida de su madre. Sin embargo, ha demostrado una fortaleza y una resiliencia increíbles.
En lugar de esconderse, ha utilizado su dolor para crecer y para ayudar a otros. Se ha mantenido firme en sus principios y ha seguido adelante con su vida, demostrando que es una persona fuerte y capaz de superar cualquier obstáculo. Y por último, pero no menos importante, la forma en que maneja sus relaciones sentimentales. Siempre ha sido muy respetuosa con sus parejas, y ha demostrado una gran discreción. No ha utilizado sus relaciones para generar polémica ni para atraer la atención mediática, y eso dice mucho de su integridad y de su respeto por las demás personas. Otro punto que me parece crucial es el activismo de Ande. Ella no solo es una actriz talentosa, sino también una persona comprometida con causas importantes. A través de su influencia y de su plataforma, Ande ha utilizado su voz para apoyar diferentes causas sociales y ambientales. Una de las causas que más ha defendido es la lucha contra el cáncer. Después de la muerte de su madre, Ande se convirtió en una defensora activa de la detección temprana y de la investigación contra el cáncer. Ha participado en campañas de concienciación, ha donado fondos a organizaciones benéficas y ha utilizado sus redes sociales para educar y sensibilizar al público sobre esta enfermedad. Pero su activismo no se limita a la lucha contra el cáncer. También ha expresado su apoyo a causas como la protección del medio ambiente, la igualdad de género y los derechos de los animales. Ha participado en eventos y campañas que promueven la sostenibilidad y la conservación de la naturaleza. Y ha utilizado su voz para denunciar la discriminación y la injusticia. Lo que más me gusta de su activismo es que es genuino y auténtico. No se trata de postureo ni de marketing. Se nota que Ande realmente se preocupa por estas causas y que está comprometida con hacer del mundo un lugar mejor. No solo habla de los problemas, sino que también actúa y se involucra. Y eso, para mí, es algo muy valioso y admirable. Además, Ande ha demostrado ser una persona muy cercana a sus seguidores. Siempre está atenta a sus mensajes, a sus comentarios y a sus preocupaciones. Utiliza sus redes sociales para comunicarse con ellos, para compartir sus experiencias y para inspirarlos. Y eso demuestra su humildad y su cercanía con la gente. Y por último, quiero hablar de su esencia. Es una persona que irradia energía positiva, que tiene una gran sonrisa y que siempre está dispuesta a ayudar. Es una persona que transmite paz y serenidad. Su belleza es innegable, pero su verdadera belleza reside en su interior, en su bondad, en su inteligencia y en su autenticidad. Ande es una persona que se preocupa por los demás. Siempre está dispuesta a tender una mano, a escuchar y a apoyar a quienes lo necesitan. Es una persona empática y compasiva, que se pone en el lugar de los demás y que trata de entender sus sentimientos. Y creo que esto es lo que más me llama la atención de ella. En un mundo lleno de superficialidad y de apariencias, Ande es una persona que se mantiene fiel a sí misma. No se deja influenciar por las críticas ni por los comentarios negativos. Sigue su propio camino y se mantiene fiel a sus principios y valores. Y esa autenticidad es algo muy valioso y admirable. En un mundo en el que la gente se preocupa tanto por la imagen y por las apariencias, Ande es una persona que se muestra tal como es, con sus virtudes y con sus defectos. No tiene miedo a ser vulnerable ni a mostrar sus sentimientos. Y eso la hace ser una persona real, cercana y admirable. Su capacidad para conectar con la gente es increíble. Ya sea a través de sus personajes, de sus redes sociales o de sus entrevistas, Ande tiene la habilidad de llegar al corazón de las personas. Transmite emociones, inspira y motiva. Y eso es algo que no se puede fingir. Es una cualidad innata que la hace ser una persona especial y única. Así que, en resumen, ¿por qué confío en Ande Ercel? Porque es una actriz talentosa, una persona resiliente, una activista comprometida y, sobre todo, una persona auténtica. Su carrera profesional demuestra su dedicación y su versatilidad. Su vida personal refleja su fortaleza y su discreción. Su activismo revela su compromiso con causas importantes. Y su esencia irradia bondad, inteligencia y autenticidad. Por todo esto, Ande Ercel se ha ganado mi admiración y mi confianza. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya ayudado a entender por qué siento tanta admiración por Ande. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con mis razones? ¿Qué es lo que más admiran de Ande? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejarme sus opiniones y compartir sus pensamientos sobre el tema. Y ahora, para finalizar, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan a Ande y la aprecien tanto como nosotros. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.